tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Adulta en Proceso, un espacio en donde hablamos de toda la magia de crecer, de lo bueno y de lo no tan bueno de esta vida de adulta. Y esta vez tenemos una súper invitada para hablar de un tema del que muchas personas sienten miedo o vergüenza de hablar. Y es que yo admiro mucho a esta mujer porque decidió salirse de un lugar violento en donde no era feliz y que ahora, después de algunos años, es un ejemplo para muchas mujeres que pasan por una situación similar. Ella es Stephanie Paredes, una mujer colombiana nacida en Barranquilla, pero con un corazón santanderiano, ya que vivió la mayoría de su vida en Bucaramanga y hace 9 años decidió venirse a Estados Unidos sin saber que este país se convertiría en su hogar y que tristemente, al igual que muchas otras personas, creyó en formar un proyecto de vida con alguien alejada de su país y pues que terminó en divorcio. Así que Stephanie, estoy muy feliz de que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y por querer hablar del divorcio y de la violencia doméstica, que yo sé que no es tan fácil hablar y que mucha gente a veces prefiere dejar este tema como, ya sabes, debajo de la cama, debajo de las cobijas, en el armario y como que de esto no se habla. Bueno, pues Ivonne, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad, estoy muy contenta de estar acá y tienes toda la razón. Es un tema muy controversial todavía, pero es tan común, tristemente es bastante común y al mismo tiempo siento que debería hablarse más para saber que no estamos solos, que es más normal de lo que se piensa y que también hay segundas, terceras, cuartas oportunidades y no nos tenemos que quedar atrapados en un solo lugar porque crecimos con esas ideas. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y pues primero quiero aclarar que vamos a hablar de un divorcio a una edad temprana, ¿cierto? Como que la gente Sí. espera que los divorcios sean, no sé, a los 60, a los 70 años, ya cuando han pasado muchos años, y que además, pues no entraremos en detalles, ni mucho menos vamos a victimizar a Stephanie, porque si algo he aprendido yo es que hay que tener muchísimo coraje para salir de lugares incómodos y dolorosos, y pues el divorcio no debería ser visto como un fracaso, sino como una oportunidad para reinventarnos. Así que quiero que le contemos a las personas que nos escuchan cómo identificar esas red flags o como esas cositas de tu pareja cuando está ejerciendo violencia psicológica, porque a veces no es tan perceptible, a veces como que uno no se da cuenta, y cómo entender que es el momento de aceptar que ya una relación no está funcionando y que debemos empezar a velar por nuestra salud mental y por nuestra seguridad. Primero que todo quisiera decirte que cada proceso es diferente, ¿no? Así sea, haya sido un matrimonio joven, así haya uno durado muchos años, cada proceso es diferente, cada persona es diferente y está bien, todo es aceptable. No podemos echarnos tampoco la culpa de por qué me quedé, por qué acepté, porque en el momento eso fue lo que pasó. La primera parte del ciclo es cuando nos dan todo el amor, se llama love bombing. Entonces nos dan mucho amor, nos tratan como lo mejor del mundo, nos dan regalos, nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y así es como nos van atrapando de a poquito. Sí, luego viene la parte donde empieza la pelea o las discusiones o los problemas. Entonces, en esta parte, y ese es, no pasa seguido, no pasa mm, todos los días, no es el primer momento o la primera pelea, no va a ser la más fuerte. La primera pelea puede ser sencilla, entonces es muy difícil de identificar, más va este ciclo, love bombing, luego va a la pelea, luego va al usted es la culpable, todo es tu culpa, ¿por qué hiciste esto? Tú me hiciste actuar así, si tú no hubieras hecho eso, entonces todo es tú, ¿sí? Luego viene la otra parte que es el perdón. Perdón, perdóname, quiero compensarlo, te amo, no te quiero dejar ir. Y luego viene el love bombing, ¿sí? Este ciclo puede hacerse y puede durar, el love bombing puede durar años y luego vuelve y se repite, ¿sí?
Entonces es identificar esta persona, qué pasa cada vez que discutimos, ¿sí? ¿Qué pasa cada vez que discutimos? Esta persona me está haciendo siempre sentir culpable, ¿sí? Me está haciendo siempre sentir que yo no estoy haciendo nada bien. Es identificar esas pequeñas cositas y ver qué tanto yo puedo, o sea, qué tanto es verdad y qué tanto yo realmente estamos trabajando en pareja o qué tanto es simplemente culpabilidad, ¿sí? Porque en este ciclo de violencia doméstica es mucho culpabilidad y es mucho poder, el juego del poder, ¿sí? En mi caso, duré unos cuantos años antes de poder decir, ok, no más, ok, esto está completamente fuera de lo normal, porque el love bombing fue impresionante. Yo estaba completamente enamorada de esta persona y me costó mucho identificar que estaba en una situación de violencia doméstica. Y ahorita la verdad lo digo hasta con orgullo porque esta situación me ha hecho convertirme en la persona que soy ahorita. Sí, pero en el momento era como, ¿qué es violencia doméstica? ¿Qué víctima de violencia doméstica? Eso ni siquiera Imposible, está sí. en mi diccionario. Sí. Pero eventualmente ya logré tomar la decisión cuando ya después de que intenté todo en mi relación para que funcionara, cuando hice terapia de pareja, cuando hice terapia individual, cuando hablé con él, cuando hablé con mi familia, cuando hablé con todos, hice todas las cosas que pude para que la relación funcionara y no funcionaba y empeoraba, logré tomar esa decisión. Yo soy consciente que es muchísimo más fácil hablar cuando uno ya está fuera de ese círculo vicioso, ¿no? Como que ahorita tú lo puedes hablar y procesar y tener claridad de todo lo que hiciste, pero ¿cómo prepararse para irse? A esto me refiero como a qué pasos específicos podemos empezar a tomar o a buscar para encontrar esa independencia económica, emocional y empezar a buscar ayuda también, porque tú misma lo dices que pueden pasar muchos años y entonces todo es amor y luego ese bajonazo y tú sabes que no está bien, o sea, no sabes cómo empezar, tienes dinero o no tienes un plan, o sea, ¿qué le podemos recomendar a esas personas que están pasando quizás por una situación similar? ¿Cómo empezar? Yo pienso que primero que todo, aferrarse a una red de apoyo, sea la familia, sea amigos, sea la iglesia, sea un centro de ayuda, sea lo que sea, pero tener una red de apoyo que nos pueda sostener en esos momentos cuando nosotros no nos podemos sostener. Y en mi caso personal, yo logré conseguir a una trabajadora social a través de una amiga, quien me ayudó cuando yo descubrí que estaba en una relación de abuso. En ese momento dije, ok, tengo que irme, pero tengo que irme inteligentemente. Yo no iba a dejar mi matrimonio. Estamos hablando que aquí no es solamente un matrimonio, sino estamos hablando de papeles, de mi estatus migratorio en Estados Unidos. Y además que estás Entonces, sola, digamos que como que no tienes tu familia acá, ¿sabes? exacto. Y lo hace mucho más difícil porque es con quién cuento, a quién le voy a contar estas cosas. Él sigue siendo mi pareja, yo quiero que todo el mundo lo respete y lo vea bien y no lo vea con otros ojos. Entonces era una situación muy difícil, pero confié mucho en una amiga quien me ayudó, quien a través de la amiga de la amiga y la amiga de la amiga de la amiga logramos encontrar a una trabajadora social y con ella creamos un plan de escape. En mi caso, nuestro plan de escape consistía, y es súper importante para cualquier persona tenerlo, si se siente que está en una situación así, es tener primero los documentos vitales a la mano o incluso con una persona fuera de la casa, ¿sí? Si se puede ahorrar, y yo sé que es difícil porque no todos tenemos la oportunidad de trabajar, pero si uno puede trabajar de alguna manera, intentar ahorrar, intentar tener un dinero por fuera, eso es súper importante. Con mi amiga, ella tenía el contacto de la policía local de donde yo vivía en ese momento y teníamos una palabra clave. Mi expareja nunca me golpeó, más el, el abuso psicológico, sobre todo al final de la relación, fue bastante fuerte, al punto que yo no sabía si él en algún momento
hubiera pensado en hacerme daño físico. Entonces, por eso nosotros, en mi caso, decidimos hacer esto y tener la palabra clave, que la verdad, gracias a Dios, nunca se tuvo que usar, pero Sí. súper importante tenerlo, ¿sí? Y tener también contactos cerca, ¿sí? Bueno, si yo salgo corriendo, ¿a dónde me voy a ir corriendo? Sí, Es verdad. entonces, y también documentar. Entonces, en mi caso, yo tenía mi cuadernito y cada discusión yo anotaba esta noche si pasó esto y detalles o no detalles depende del momento. Entonces, súper importante. Eso suena súper duro porque además que estás lidiando con un montón de emociones, no solo de miedo, sino también del corazón roto. O sea, tienes el corazón literal Sí, roto, te viniste o cualquiera que sea la situación que estás en este país, digamos, construyendo un proyecto de vida con una persona que tú pensabas que era el amor de tu vida y evidentemente pues no funcionó. Digamos que en este caso específico que fue violento, porque también hay que aceptar que hay matrimonios que se acaban por otras razones y que son divorcios, digamos, un poco más amigables, pero en este caso que hay violencia psicológica que no es tan fácil detectar, quiero que nos cuentes un poquito sobre el proceso que tú tuviste que llevar para poder encontrar tu paz y reconstruirte después de esta situación tan dolorosa, porque solo el hecho, y lo estoy acá pensando, de tener que crear una palabra clave con una amiga mm, y tener el contacto de la policía para salvarte de tu pareja es demasiado doloroso. O sea, yo lo pienso y se me parte el alma pensar que alguna de mis amigas o que incluso a mí me pueda pasar en algún momento de la vida, tener que vivir con esa zozobra y dormir, digamos, con alguien que tú no sabes si te puede hacer daño. Entonces, ¿cómo te reconstruyes y cómo encuentras paz para salirte como de todo este dolor? primero, en mi caso, por los papeles migratorios, yo no tomé la decisión de irme inmediatamente. Yo decidí quedarme mientras yo lograba supuestamente en mi cabeza aclarar mi proceso migratorio. Am, entonces yo siento que primero como que esa parte de dolor de mi relación terminó, la viví estando en la relación, que fue durísimo, fue Sí, durísimo porque, claro, yo me deprimí muchísimo. Yo soy de las personas que siempre quiere lograr lo que se propone y el matrimonio, aunque no quiero verlo así como algo tan material, pero de todas maneras, sí, es un fallar en un proyecto. matrimonio Sí, es un proyecto, o sea, un matrimonio es un proyecto exactamente, y fallar es doloroso, y más cuando no es cualquier proyecto, es un proyecto de vida, voy a pasar el sí, resto de mi vida con una persona. en otro Entonces, país. en otro país, esta persona que va a hacer todo en este país. Sí, Entonces fue muy duro. En el momento, mientras yo estuve con él, fue supervivencia para mí. Yo no tenía la capacidad de hacer nada más que no fuera sobrevivir el día a día. Una vez logré irme, ya no tenía el corazón roto. Yo ya estaba tranquila con mi corazón, más tenía mucha rabia y todavía no lograba entender muchas cosas. Entonces, en mi caso, yo me enfoqué en mí. Yo dije, yo no quiero enfocarme en lo que él hizo, en por qué él lo hizo, en nada de él, es mi proceso de sanación. ¿Qué hice yo? Yo leí libros de violencia doméstica, libros de narcisismo, empecé a leer, a escuchar podcasts. Hay muchos podcasts ahorita como este que nos ayudan, realmente sí, que nos ayudan y nos hacen sentir, que no estoy sola en esto. Yo en ese momento también, en este país, hay muchísimas ayudas para mujeres, para víctimas de violencia doméstica. Entonces, en su momento yo empecé a tomar terapia individual, terapia grupal, yo iba a grupos de apoyo que me ayudaron enormemente. Me ayudaron a, digamos, incluso a conseguir apartamento cuando yo me fui entre todas me ayudan, bueno, yo conozco a esta persona, sí, entonces fue algo muy bonito. Y yo tomaba cualquier tipo de terapia, esto fue durante la pandemia, entonces tuve mucho tiempo
para mí, pues yo dije, me voy a reconectar conmigo misma, he perdido esa conexión que tengo, entonces no solo era terapia, sino era, voy a empezar a bailar porque bailar me gustaba. Empecé a hacer hiking, hice jardinería ese año y, o sea, hice de cuanta cosa quisiera para como empezar a sentirme bien conmigo misma. Y te cuento que ese primer año me enfoqué mucho en mí y fue maravilloso y siento que sané muchas cosas, más sin embargo tenía rabia y yo puedo decir que me tomó años en realmente sentir que ya no me importaba. Y ahorita yo hablo de él y ya no me importa. Ya Bueno, ahorita, estamos y es, grabando este episodio. pero estamos en esto es una montaña rusa, pero definitivamente mi montaña rusa de lo que fue esa relación está más plana que yendo arriba y abajo, como antes. Me encanta escuchar eso, porque aunque no viví de cerca este proceso, pues sí te conozco desde antes de ese matrimonio y verte florecer ha sido muy bonito luego de que lograste salir de ese lugar. Y tengo otra pregunta que me hicieron en Instagram y es sobre dónde encontrar ayuda para violencia doméstica en Estados Unidos siendo migrante. Tú ya nos dijiste que, bueno, tuviste la suerte de encontrar a alguien y de asistir a estos grupos que te ayudaron un montón, pero digamos que si yo no tengo esa red de apoyo, como a dónde puedo ir a pedir ayuda o qué hacer, o sea, a quién llamo, si no hablo inglés, como a qué organizaciones me pueden ayudar, no solo en Nueva York, sino como que si tú conoces alguna organización a nivel nacional, como alguna línea de emergencia en donde la gente pueda llamar y pedir ayuda. Primero, hay un hotline que es a nivel nacional, es Domestic Violence Hotline, y uno puede llamar o incluso textear. Y en cualquier idioma es completamente privado, no importa estatus migratorio, no importa absolutamente nada, ni lo que uno cuente. Entonces, creo que este incluso fue el primer lugar que yo llamé y fue simplemente un desahogo. Uno puede llamar, ellos le pueden a uno recomendar qué hacer o simplemente al menos escuchar. Sí, Okay. entonces esa primero yo diría. De resto, conozco organizaciones en Nueva York y en cada estado hay organizaciones. Sí, si tú buscas en Google, por ejemplo, incluso organizaciones que ayudan a mujeres, te va a salir. Hay muchas organizaciones siempre que ayudan a mujeres en general y a través de esas organizaciones podemos encontrar otras que nos ayuden ya más específico a cosas que necesitemos. ¿Sí? Algo que es súper importante y quiero decirlo para cualquier persona que esté escuchando esto y es no tenga miedo, no tenga miedo por su estatus migratorio. ¿Sí? Nosotros aquí, no solo como mujer, sino como ser humano, no, nadie debe pasar por violencia doméstica para obtener algo. Entonces, si ustedes se sienten con miedo, si ustedes se sienten que, que no pueden decirle a nadie, no, ustedes sí pueden. Todos tenemos una voz, nosotros podemos ir a la policía, nosotros podemos contarle a alguien. Hay trabajadores sociales en las iglesias o en la religión que nosotros creamos. Hay diferentes personas en diferentes momentos que pueden ayudarnos en estas situaciones. Entonces, no creamos que porque no tenemos un estatus migratorio tenemos que aguantarnos y quedarnos callados. Este mensaje me encanta porque sé que es un miedo muy latente en la comunidad migrante en Estados Unidos y quizás en otros países también siendo migrantes. Todas estas leyes que de pronto desconocemos y nos da miedo ir a la policía porque pensamos que nos van a deportar, ¿no? Pero me parece muy lindo lo que dices de no permitir que nadie nos abuse de nosotros o sea violento con nosotros, porque generalmente siempre la violencia psicológica lleva a la violencia física y hay sabemos los millones de casos de mujeres muertas que su asesino es su pareja o alguien muy cercano. Entonces, por favor, busquen ayuda. Antes de ir cerrando, y quiero ser muy clara con lo que voy a preguntar a continuación, es que lo mejor es que se asesoren con un abogado o con una de estas organizaciones sin ánimo de lucro especializadas, digamos que en violencia doméstica y en ayuda a las mujeres, pero
yo sé que tú tienes un poco de experiencia porque aplicaste a ella, porque estuviste en el proceso y es cómo funciona la visa WAVA y quiénes pueden aplicar a este tipo de visa. Ok, entonces sí, yo pude aplicar a esa visa inicialmente y quiero hablar un poco de mi proceso porque sé que es diferente. Entonces, desde lo que yo hice, yo había empezado mi proceso migratorio con mi pareja. Sin embargo, yo no pude continuar en el proceso. Yo solamente hice mis biométricos y ya. Entonces, logré irme de la casa. En este momento logré conseguir y aprender sobre VAWA. Entonces, VAWA, primero que todo, es una ayuda que se le da a hombres y mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica por una persona, por su pareja en Estados Unidos. La pareja tiene que ser residente o ciudadano, ¿sí? Entonces, esto es para VAWA. En el caso mío, lo que a mí me hicieron fue que me hicieron un waiver, porque yo ya había pagado como los otros papeles, entonces no tuve que pagar nuevamente. Y lo más importante de este documento o de este formato es que uno tiene que escribir todo lo que pasó en la relación y ser muy específicos. Entonces, Ahí es cuando es un proceso el diario que tú llevabas sirvió. exacto. Cuando el diario, y claro, cabe aclarar que al final de mi relación, cuando yo me di cuenta de todo esto, yo empecé a documentar incluso aún más y empecé a tomar capturas de pantalla a mis conversaciones cuando podía. O sea, yo ya estaba preparada que me iba a ir. Entonces yo estaba preparada a tener todo lo que pudiera para ayudarme. Y realmente sí me ayudó bastante porque yo fui bastante específica y detallada con todo lo que me pasó. Este proceso es bastante demorado. En mi caso, duró como 2 años larguitos, creo, hasta que por fin, gracias a Dios, logró llegar mi residencia permanente. Es un proceso realmente que uno no sabe qué vaya a pasar porque técnicamente lo que VAWA dice es que nosotros tenemos que haber sido víctimas de extremo abuso. Sí, en el Ok. momento, para mí, y es para muchas personas, segura que es igual, van a pensar, pero yo no viví extremo abuso, lo mío no fue tan grave. Sí, hay otras personas que lo tuvieron peor. No pensemos así. No es Es que verdad. queramos victimizarnos, sí, pero mandemos, o sea, si nosotros tenemos proyectos de vida que no solamente es estar con una persona, estar aquí en el país, ya estando acá, cuando uno está creando su vida acá, pues ya realmente ayuda el poder tener todos sus documentos en orden. Entonces, realmente para mí fue bastante fácil, pues fue hacer eso, fue demorado, más fácil. Después de eso yo no tuve que hacer nada sino esperar y esperar y Ok. esperar. No, sí, no tuve entrevista y ya por fin me llegó mi residencia y, y ya, eso fue mi proceso. Bueno, me parece que eres demasiado valiente y yo quiero que nos cuentes, o más bien como que animes, bueno, no sé si animarse a la palabra correcta, pero como que nos des el mensaje de que hay más vida allá de la vida de divorciada, o sea, como que tú lograste salir de ese lugar gris y como que ahorita ya estás, como que ya floreciste y ya estás logrando cosas que tú querías hacer y que posiblemente en ese momento, en ese lugar oscuro en el que estabas, no podías verla y que yo sé que así muchas personas se sienten y es como que no tengo salida, o sea, no tengo mis documentos, estoy en este país, no tengo apoyo, todas las puertas se me cierran, ¿qué voy a hacer? Si me voy, entonces todo el trabajo que hice acá valió la pena, no valió la pena, como que en verdad yo sé que tu historia es muy bonita porque has logrado reconstruirte y es un proceso que seguramente va a continuar por el resto de tu vida, pero ¿cómo le decimos a esas personas que están pasándola muy mal que hay luz más allá, que lo van a lograr? Es difícil, porque ¿quién lo cree? Uno cree que no hay nada más, uno cree que ya ahí acabó todo, pero lo que yo digo es, yo me
me pongo como ejemplo, cuando yo salí, realmente yo salí sin nada. Yo estaba sin nada, sin nadie. No tenía a mi familia acá, no tenía absolutamente nada. Y lo que me empecé a dar cuenta es que no necesito a nadie. Sí, yo soy poderosa y puedo salir adelante. Y fue un proceso y fueron cosas pequeñitas que de a poco me fui dando cuenta, como me rinde más el dinero, logré hacer esto. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta que mi pareja me estaba empujando hacia abajo sin yo darme cuenta. Y todo nuestro proceso o nuestro matrimonio siempre fueron problemas, siempre habían, no solamente entre los dos, sino siempre habían problemas, siempre habían cosas malas que pasaban, nunca alcanzaba el dinero. Y yo luego salgo y yo digo, ok, no, el dinero alcanza y las cosas salen bien. Y, ok, la vida es como chévere. Y yo sí puedo hacer esto. Entonces, eso es, uno le da mucho miedo, pero créanme que uno sale y se da cuenta de estas cosas maravillosas. Sí, la vida es muy bonita y en mi caso me alegra mucho haber pasado por lo que pasé, porque aunque fue súper duro, como dije al principio, me ha ayudado a ser la persona que soy ahorita y siento que no hubiera podido ser lo que soy ahora de no ser por lo que viví en ese momento. Sí, y he logrado cosas maravillosas. Cuando veo, a mí me gusta hacer mis metas del año, mis Sí. propósitos. Yo ahora logro mis propósitos. Yo, yo soy una persona feliz, sí. Entonces, eso lo podemos lograr. Realmente no necesitamos una persona para poder ser felices. Eso me parece un mensaje súper poderoso y también quiero agregarle a eso que está bien equivocarse en la elección de la pareja, ¿cierto? Porque mucha gente podría juzgar o criticar como que, pero se metió con este tipo que la estaba, era, sabes, como tú dices, tirando como para el suelo y no dejándote progresar, pero como que las personas van cambiando a medida que, o se van mostrando como son a medida que pasa el tiempo, y está bien también cometer esos errores y gracias al cielo, a Dios o a lo que crean, tú pudiste salir de ahí, pero hay muchas mujeres que entran a esas relaciones y no salen, o sea, no salen sea porque nunca tienen el coraje de hacerlo o porque las matan, ¿sabes? Entonces, me parece que eres súper valiente, te felicito y en verdad aunque se nos va acabando el tiempo, Steffi, quiero darte las gracias sinceramente por acompañarnos hoy y por ser vulnerable con todas las personas que nos escuchan, por abrir tu corazón y compartir esta información que es muy útil para otros, pero que también es muy personal, ¿sabes? Como que es muy tuyo y venir acá y abrir tu corazón contando esta historia me parece muy bonito y en verdad lo agradezco. Y para ya cerrar, solo quiero dejar el mensaje de que nunca están solas, pero tú dices, lo pueden hacer todos solas, pero nunca están solas. Siempre hay Ujú. alguien dispuesto a ayudar, hay una organización, hay una persona que está pasando por la misma situación, algún grupo de Facebook, pero en verdad, busquen ayuda y salgan de lugares donde corre riesgo y en donde no pueden ser felices. Sí, y también quisiera agregar algo rápido antes de Claro. acabar. Am, lo que tú dices es súper cierto. No nos juzguemos por haber escogido una pareja así. No nos juzguemos ni antes ni después. Y está bien, no nos juzguemos por el tiempo que nos quedamos en la relación. Está bien, es válido. Tenemos nuestros sentimientos y son muchas cosas que están en juego que nos hacen quedarnos en el momento. ¿Sí? Entonces, para las personas también que, por ejemplo, tienen a una amiga o a un familiar o a alguien que está viviendo una situación de violencia doméstica, no las abandonen, porque es muy difícil y se torna bastante difícil cuando yo desde afuera veo todo y es tan claro para mí y mi amiga o mi familiar sigue ahí, pero seamos un poquitico más pacientes y démosles al menos ese apoyo que necesitamos en ese momento. Sí, te agradezco muchísimo, Ivonne, por haberme invitado nuevamente. Realmente me encanta mucho tu show, tu podcast y en serio, muchísimas gracias por haberme invitado. No, muchísimas gracias a ti de nuevo y quiero agregar a lo que tú estás diciendo que
más allá de ser pacientes, que es muy importante, también seamos empáticos. A veces, y lo he visto muy de cerca, que vienen y te cuentan estas historias y es tu cerebro como, es demasiado tóxico, como que no alejes a esa persona de tu vida. O sea, en verdad, si te está contando esta historia una y otra vez y no puede salirse, está también batallando las cosas internamente y no necesita que tú le recuerdes, ¿cierto? Que está todo mal, porque evidentemente esa persona ya lo sabe, pero está tratando de buscar un plan o puedes llegar con esos recursos que tú hablabas en el episodio de, ok, vamos a buscar una entidad o ve a este grupo, ¿sabes? Como que ayudar de esa forma a las personas que tenemos cerca y están pasando por esta situación. Y lo más importante, y reafirmo lo que tú dices, es simplemente escuchar y estar ahí para esas personas. Pero Ujú. se nos acaba el tiempo, es hora de despedirnos, así que muchísimas gracias por estar acá. Ya saben que pueden calificar este podcast en la plataforma de podcast favorita o compartirlos con alguien que lo necesite. Si por favor a alguien está pasando por una situación de violencia doméstica, vaya y le comparte este podcast, o si alguien se divorció a causa de violencia doméstica, por favor también vaya y le comparte este podcast para que sienta empatía y pueda darse cuenta que no está solo, que es un proceso largo, doloroso, pero que hay luz al final del camino. También nos pueden seguir en Instagram como Adulta en Proceso Podcast. Y bueno, se acabó el tiempo, así que nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós, Steffi. Adiós.